El ayuno es el camino de autocuración máximo. Para mí es un proceso curativo. Es un proceso que por instinto lo hacen todos los niños y todos los animales del mundo. No es algo nuevo. Es un camino olvidado hacia la salud. Recuperar ese camino hacia la salud es importante. Como decían los antiguos, hay un tiempo para comer y hay un tiempo para no comer. Y estamos hablando en una época donde comemos de más, donde no enfermamos por falta de comida, por inanición, sino enfermamos por demasiada comida. Entonces, como estamos en un mundo donde comemos en exceso, la idea es comer menos de vez en cuando. Hay muchos estudios que ahora mismo están hablando del ayuno intermitente como procesos de curación, incluido el cáncer. Porque una de las características de las células cancerígenas es que no saben adaptarse a la aparición de los cuerpos cetónicos en sangre. Es como un coche híbrido. Si yo tengo un coche híbrido, si tengo gasolina, va a gasolina, y si no hay gasolina, pues va a eléctrico y cambia alternativamente. Las células sanas, si hay poca glucosa en sangre, pasan a consumir grasa en forma de cuerpos cetónicos. Y las células sanas lo hacen muy bien. Las células cancerígenas no. O sea, las células tumorales les falla esa particularidad del híbrido. Cuando baja la glucosa en sangre y hay una hipoglucemia fisiológica, no saben hacer ese trasvase a cuerpos cetónicos y ahí se vuelven vulnerables. Por eso precisamente es una de las grandes terapias, por no decirla más, en los procesos de terapia tumoral de cáncer. La curación es un proceso biológico, no es un acto médico. Los médicos no tenemos capacidad de curar, las medicinas no tienen capacidad de curar. Como mucho, si las medicinas son remedios naturales, tienen capacidad de despertar la capacidad de autocuración que rige latente en el interior de nuestro organismo. O sea, toda medicina que se prestigie en este momento tiene que despertar la capacidad de autocuración. Incluso daros cuenta que el paradigma de la terapia médica en el tratamiento del cáncer está pasando de luchar contra el tumor a través de la quimioterapia a favorecer el sistema inmune a través de la inmunoterapia. O sea, hasta esto está cambiando este perfil. Una medicina que a veces aboga y va en contra de otras medicinas. Una medicina que no se da cuenta que la mayor parte del sistema de diagnóstico hoy en día en medicina es energético. Cuando te hacen una resonancia magnética, cuando te hacen una ecografía, una mamografía, un escáner, rayos X, estamos diagnosticando a través de procesos energéticos. Entonces, el cuerpo energético o el cuerpo etérico, como decían los antiguos, es el que se alimenta cuando está ayunando. En el ayuno no alimento al cuerpo físico, pero los cuerpos más sutiles, cuerpo energético, cuerpo astral, yo y los tres cuerpos superiores aprenden a alimentarse de forma mucho más sutil. Y hay una expansión de la conciencia. Y ese es el ayuno. No es casualidad que todos los grandes místicos y místicas de todas las grandes tradiciones abogaran por el ayuno para un momento de expansión de la conciencia. Cuando menos como, más conciencia tengo. Quizás de ahí venga el dicho que dice, el hambre aviva el ingenio. Los dichos populares tienen mucha intuición. En cambio, cuando como en exceso y todo el abdomen se llena de comida, de alimentos, la conciencia disminuye. ¿Cuántas veces os ha pasado estar en un restaurante, comer, sin restaurar mucho, pero comer, y al final dices, ahora una camilla aquí, una
litera aquí que me vendría. ¿Por qué? Porque toda la energía se concentra en la digestión, en el metabolismo, y no hay energía para la consciencia. En el ayuno pasa lo contrario, aumenta la consciencia. Los chamanes, cuando quieren hacer un ritual de cura, hacen un ayuno, porque ellos saben que cuando no se le da de comer a la vaca, a nivel digestivo, el águila de la consciencia despierta. Y la leona o el león del medio equilibra el pensar con el hacer. El ser humano enferma porque el pensar, el sentir y el hacer van descoordinados. Los antiguos hablaban de un cuerpo pensante, un cuerpo sintiente y un cuerpo haciente. Si yo pienso una cosa, siento algo y le doy fuerza a eso que estoy pensando, y a la hora de hacer o a la hora de hablar hago o hablo algo que no tiene nada que ver con lo que estoy pensando y sintiendo, estoy enfermando. Y enfermedad viene de infirmitas. Infirmitas significa algo que no está firme, algo que no está en equilibrio, algo que no está centrado. De hecho, muchas veces la enfermedad lleva conciencia a zonas de las que no soy consciente. Y a veces las enfermedades de mis hijos me llevan conciencia a zonas oscuras, a zonas de las que yo no soy presente, de las que yo no soy consciente. El dolor lleva conciencia a zonas de las que yo no soy consciente. Y el ayuno es eficaz en el dolor. Y el ayuno es súper eficaz, como lo he visto muchas veces en los traumatismos, incluso en fracturas. Cuando haya una fractura, si tenéis a una persona alrededor, recomendarle ayunar. La curación se acelera muchísimo. ¿Por qué? Porque al no gastar energía en la digestión, en la asimilación de alimentos, toda esa energía se canaliza hacia la curación. ¿Y cómo se canaliza y cómo se cura el cuerpo? Pues ni puñetera idea. Y siento que hayáis venido a escuchar una charla de un doctor que no sabe cómo se cura el cuerpo. Pero yo soy de la opinión que no hay un doctor en el planeta Tierra que sepa cómo se cura el cuerpo. La labor del médico no es curar. La palabra doctor viene del latín docere, y docere significa enseñar. De ahí viene docente. El médico es el que enseña, el médico es el que acompaña mientras la persona actualiza las grandes capacidades de autocuración que están latentes en su interior. Sin alimentos vivimos semanas, sin agua días, sin respiración ¿cuántas horas? 5 minutos. Y al de 5 minutos el electroencefalograma es plano. Es el mismo electroencefalograma que la mayoría de nuestros políticos. Plano. Que ni respiran ni te dejan respirar. Y más en estos momentos donde se considera que lo distinto es distante y contrario, en vez de sentir que lo distinto es complementario. Nuestros políticos tienen que aprender psicohumanismo en este momento y ser seres sintientes para ver que si tú piensas contrario a mí, si piensas diferente a mí, entre los dos nos podemos complementar, porque los dos colores diferentes se complementan y aparece más luz. Si queremos siguiendo ver lo distinto como contrario, en vez de lo distinto como complementario, pues estamos haciendo juego a lo que Wilhelm Reich llamaba plaga emocional. Y esa plaga emocional se contagia muchísimo más que los virus y las bacterias. La plaga emocional en la sociedad en la que estamos viviendo, se contagia mucho más. Hablando de comida y de no comida, me acuerdo que hace 3 años, en una charla en San Sebastián, en Donosti, dije aquello que es difícil ser vegetariano. Es muy difícil ser vegetariano, o casi imposible ser vegetariano, en un mundo donde hay tantos chorizos. Mysterium magnum, terapia magna. Estoy hablando de la terapia máxima, terapia a la última potencia, a la máxima potencia. ¿Cómo se cura el cuerpo? La inteligencia somática o la homeostasis interna es la que va a curar todos tus desaciertos, todos tus procesos, todas tus enfermedades. Fijaros bien la capacidad de curación que tiene el planeta Tierra, Gaia o Gea, como Madre Tierra, que después de todos los sinsabores que le hemos hecho,
todos los descuidos y todos los maltratos que le hemos hecho a la Madre Tierra, todavía, como buena madre, nos da de comer. Pues esa capacidad de regeneración que está en la Tierra también está en mí. Y todos los procesos que están allá arriba también están en mí. Yo he interiorizado como fuerzas los mismos procesos que hay en la naturaleza, como minerales, como vegetales, como animales, como planetas, como estrellas. Verdaderamente somos polvo de estrellas. Y es mucho mejor ser polvo de estrellas que estar hecho polvo. Y por eso venir a esta charla. La capacidad de regeneración física es interna, es inherente al organismo humano como parte de la capacidad de regeneración del cosmos y de la Tierra. El ser humano tiene los pies en la Tierra y la cabeza en el cielo. Somos conexión. Tenemos que elevar las energías de la Tierra hacia el universo y permitir que las energías del universo desciendan hacia la Tierra. Esa es la labor del ser humano, humano con mayúsculas, que hay quien dice que viene de humus, que es la parte más vital de la Tierra. Vis medicatris nature, la fuerza curativa de la naturaleza que hablaban todos los médicos naturistas, desde Hipócrates, desde los médicos alquimistas, espagiristas, que sabían mucho más de muchas cosas de lo que nosotros sabemos. El orgullo actual médico es pensar que lo que antes sabían no era mucha cosa. Cuidado, 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 porque hay una sabiduría perenne que en este momento no se conoce. Los antiguos sabían sistematizar las leyes del universo y las fuerzas de la Tierra, y sabían que el ser humano enfermo no era suficiente la curación con aliviar la enfermedad, sino facilitar que el ser humano se integrara en las leyes de la naturaleza y en las fuerzas cósmicas, porque a través de nosotros pasan todas esas fuerzas. En este momento estáis siendo atravesados por miles, millones de partículas cósmicas, de rayos gamma, de rayos de todos los colores, y no nos damos cuenta. Meditar en esto. Somos parte del universo y somos universo hasta que nos separamos del universo. Una sola palabra, el logos. El logos se fue pronunciado en un momento el logos, la palabra, y apareció el mundo visible. En Oriente dicen Elom. Elom se pronunció y el mundo visible se hizo palpable, medible. El plato de la casa. El ayuno es no comer. A veces cuando me llaman por teléfono y me dicen, doctor Vizcarra, ¿eso del ayuno qué es? ¿No desayunar? Y yo les digo, no desayunar, no comer, no cenar. Si al otro lado, sobre todo, está un vasco, y eso es imposible para mí, pues verdaderamente lo es. Hace 5.800 años, y sé la cifra exacta, en Egipto ponía que el ser humano, está grabado, el ser humano come, y de lo que come 1/4 parte es para alimentarse a sí mismo, y 3/4 partes restantes para alimentar a su médico. Niños y animales ayunan por instinto. No es nada nuevo. Habéis visto muchas veces un niño enfermo, una niña enferma, no tiene ganas de comer. Manténle agua, hidrátale muy bien, porque el agua sí que es importante. 70% de tu cuerpo es agua. Por eso es importante la calidad del agua. En esta feria, donde se habla mucho de la calidad de los alimentos, nunca debéis de olvidar la calidad del agua. Y el agua vitalizada, destilada, energetizada de los alimentos naturales, de las frutas y de las verduras, seguirá siendo el mejor de las aguas, la mejor de las aguas. Cuando no se pueda ayunar, podéis estar a zumos, a frutas, a ensaladas, a caldos de verduras, si es invierno, a infusiones suaves, y que el cuerpo se vaya curando. Incluso en medicina se reconoce que una gripe se cura con medicamentos en 1 semana y sin medicamentos en 7 días. Y eso lo habéis oído más de una vez. El cuerpo tiene capacidad de autorrecuperación, descansar.
y descansar fisiológicamente, es decir, ayunar para que toda la energía se centre en la eliminación y en la autorregeneración. La energía del cuerpo, esto es el corazón de la medicina higienista, que es la primera que yo conocí en 1980. En 1980, haciendo la sustitución de un médico de cerca de mi pueblo, yo soy de Durango, de Vizcaya, conocí la medicina higienista en manos de un biólogo americano que se llamaba H.M. Shelton, y este es el corazón de la medicina higienista. La energía del cuerpo se centra en la nutrición, en la relación y en la eliminación. Y tenemos que tener energía para todo. Si no tenemos energía para la eliminación, toda la energía de la nutrición y la energía de la relación se va a centrar. Relación es todo aquel sistema que me pone en contacto con el exterior. El músculo, los músculos del cuerpo, lo osteoarticular, los órganos de los sentidos, la palabra, la memoria, la conciencia mental, el escuchar a la otra persona empáticamente, eso es sistema de relación. Pero cuando yo estoy enfermo, todo se canaliza hacia abajo. Como consecuencia, si yo ayuno, no gasto energía en la digestión, en la nutrición, en la asimilación de alimentos, esa energía se centra en la curación. Si yo descanso, desconecto mi móvil, no veo la televisión, hago un ayuno de noticias, hago un ayuno tecnológico y echo a la basura todos los aparatos de relación ficticia, porque es una relación ficticia. ¿Cómo creo que yo estoy relacionándome a través de Facebook con alguien que vive en China si a la vecina ni le saludo cuando nos cruzamos en las escaleras? Eso es una relación totalmente ficticia, no es verdadera. Y estamos en el mundo de la apariencia, y verdaderamente a veces viene la enfermedad para hacernos ir hacia el mundo de la transparencia, transportarnos más allá de la apariencia si queremos curarnos. Descanso, duermo, desconecto, no veo la televisión porque es lo que más contamina en este momento. O sea, si algo está contaminando y si algo está siendo utilizado por los poderes fácticos para dividir a las personas, es los medios de comunicación. Hace días vi una película que algunos habréis visto, Mientras dure la guerra. Es lo mismo que ahora. Dices, ¿cómo? Después de 60 y tantos años estamos en la misma situación. Unos contra otros, divide y vencerás. Somos lo mismo, bajo la apariencia de ser muy distintos. Toda la energía al descansar y al no comer se centra en la curación y en la sanación. Pero la sanación, y esto es un juego de palabras, tiene que ver con la sana acción. Que no haga lo contrario de lo que estoy pensando y sintiendo. 4 son los órganos que medicina higienista, que viene de Igeia, que era la diosa del arte de curar a través del arte de vivir. Trabajamos en medicina higienista y en el ayuno. Asclepio era el dios de la medicina, el dios de la intervención. Asclepio tiene 2 hijas. Una es Panacea, la cúralo todo. Panacea todavía es una palabra que utilizamos. La otra hija de Asclepio o Esculapio era Igeia o Igea, que es el arte de curar a través del arte de vivir. Yo no te puedo curar, pero sí te puedo acompañar mientras tú descubres tu capacidad de autocuración aplicando los factores de salud. Y el ayuno es uno de los grandes factores de salud, para mí el más grande. Por eso, últimamente me surge mucho esta frase, terapia magna. Estoy hablando de terapia magna y espero no jubilarme antes de ver esta terapia en los hospitales, en esos lugares que deberían de ser, como dice la palabra, hospitalarios. Hospital viene de hospitalario.
hacer un lugar de acogimiento para que la persona ponga en movimiento la capacidad de autocuración. En vez de decir, mira, tienes cáncer en 4º grado y te quedan 3 meses de vida. Esto es algo que es de juzgado de guardia para mí a nivel médico. Porque el poder médico, en un momento donde la persona se siente tan vulnerable en una enfermedad tan grave, es mucho poder. Y nunca lo podemos utilizar para agredir, ni en pos de la ciencia, porque la ciencia sin conciencia no es ciencia. Eliminamos por el hígado el aparato digestivo, eliminamos por el pulmón, eliminamos por el riñón, eliminamos por la piel. Cuando dejamos de comer hay personas que tienen la lengua blanca, la boca pastosa y a veces sensación de náuseas, incluso a veces vómitos. Estos estáis eliminando especialmente por el aparato digestivo y es vuestro fuerte. En cambio, otras personas elimináis más por la orina y estas es cistitis. Cuando hay en el ayuno o también muy frecuente en el posayuno, está hablando de que el cuerpo está eliminando a través de la orina en ti, porque es un proceso fuerte en ti. En cambio hay otras personas que eliminan por el aliento y les huele el aliento, igual que el alcohol, y el alcohol se elimina por el aliento. Tú tomas y bebes y vas por la carretera y allí está la Guardia Civil, o allí en el norte la Ertzaintza, y dice, para, y te hacen soplar ese aparato para ver si has soplado en la taberna del pueblo. Porque si tú has soplado del tinto o del coñac, el alcohol se elimina por el aliento, pero sustancias tóxicas y de desecho también. Cuando durmáis con alguien, los que tenéis suerte de dormir con alguien, y le huele el aliento, decirle, mira, te huele el aliento, igual puedes hacer un poquito de ayuno para que tu eliminación sea más potente a través del pulmón. Y a veces no se elimina por el pulmón, ni por el aparato urinario, ni por el aparato digestivo y el hígado, se elimina por la piel. Pero la piel es la frontera entre el exterior y yo. De la piel hacia adentro soy yo, de la piel hacia afuera son los demás. Y la piel refleja muchas veces problemas de relación, especialmente relación afectiva. ¿De qué si no hablamos estar a flor de piel? O con la piel desnuda, o a la piel al rojo vivo. Todas esas cosas están hablando que lo psicosomático actúa en lo corporal. El aparato circulatorio, que es el que pone en comunicación todos estos órganos del cuerpo, es un sistema. No son aislados, no son cajas aisladas, son muñecas matriuscas, esas muñecas rusas, donde primero está el cuerpo físico, incluyendo y equilibrando el cuerpo físico, el cuerpo energético, incluyendo el cuerpo anímico, el yo, y los 3 cuerpos espirituales. Tenéis 7 cuerpos, mínimamente, como veían los antiguos. Y ahora diréis, si con un cuerpo y no sé cómo cuidarlo, ¿cómo voy a cuidar 7 cuerpos? Bueno, pues veniendo a 7 charlas como esta. Y el sistema linfático es como el sol y la luna, ¿eh? El sol coagula. El sistema linfático es otro sistema también de comunicación. Pedro Laín Entralgo, uno de los grandes médicos humanistas de este país, dijo en su Historia de la Medicina, escribe, a comienzos del siglo XIX, vigente desde los hipocráticos, la restricción alimentaria en las enfermedades agudas seguía siendo la regla. O sea, hasta 1800 y pico, lo normal era ayunar. Y ahí aparece Isaac Yenis, médico, en Estados Unidos, que fue el iniciador de la corriente que hoy llamamos medicina higienista, higiene natural o higiene vital, donde él vio que lo importante no era tratar, sino acompañar a la persona a cambiar sus hábitos de vida. Porque si yo vivo de esta manera y tengo esta enfermedad, mientras siga viviendo de la misma manera, va a seguir la enfermedad. Puedo aliviar la enfermedad con medicamentos, pero aliviar
no es curar. Aliviar es aliviar. Curar es otra cosa. La palabra curar viene del latín curare, y curare significa cuidar. Cuidarme para curarme, cuidarnos para curarnos es la propuesta de la medicina higienista. Ayunar para curarme. En lugar de tomar medicamentos, ayuna por un día, decía Plutarco, el gran sabio, antiguo sabio griego. El ayuno es el remedio más grande dentro de la física, lo decía el gran Paracelso. Se considera Paracelso el primero de los científicos, pero no se sabe leer. Es como si a mí me enseñaran un libro en ruso y me dijeran, léemelo. No entiendo nada. Entonces, intentar entender a Paracelso con el sistema ordenado, hipertrofiado de la mente racional, cuando él estaba hablando a la mente inspirativa, intuitiva, imaginativa, es no entender nada. Paracelso, dice Rudolf Steiner, es el último de los videntes. La última de las personas médicas que era capaz de ver que la naturaleza está allí y estoy aquí, y que el microcosmos que soy yo y el macrocosmos que es allá son no más que las dos caras de una misma moneda, porque cuando la mente se aquieta, el macrocosmos o exterior y el microcosmos o interior se vuelven uno. Es la mente, el ruido mental, la que me da falsa sensación de que tú y yo somos diferentes. Sin ánimo de meteros kilocalorías, especialmente como de postre después de comer, solo deciros que mínimamente hay para 40 o 50 días las reservas en el cuerpo a nivel de tejido graso para hacer 40 o 50 días de ayuno. Para los que no leáis desde atrás, dice, voy a ponerle más fácil. Quiero que al menos ayune entre comida y comida. Que eso sí lo podéis hacer. Precisamente por eso los síntomas de desintoxicación son más frecuentes por la mañana. ¿Por qué? Porque durante las 7, 8, 9 horas de descanso, de dormir, de desconexión, mi cuerpo ha estado curando. Y al levantarme por la mañana, la boca está más seca, la lengua más blanca, la orina más oscura, mal aliento. ¿Por qué? Porque durante las 8 horas de descanso y de sueño, el cuerpo ha ido regenerando lo que se ha desgastado durante el día. Durante el día me he desgastado y he enfermado. En el dormir me recupero de todo lo que me he desgastado durante los procesos de vigilia. Pero a consecuencia de eso parece que enfermo. Por eso, la mujer que se queda embarazada, su cuerpo se cura y necesita curarse para albergar en las mejores condiciones posibles al nuevo ser que ha elegido entrar en su cuerpo. Por eso son muy frecuentes los vómitos en la mujer embarazada, especialmente durante los 3 primeros meses. Y además, por la mañana. Porque por la mañana elimina todo lo que ha ido desintoxicando y todo lo que ha ido regenerando durante la noche. En el dormir, el cuerpo se cura. En el dormir, el cuerpo se forma. Por eso los niños, durante el primer septenio, como nosotros contemplamos desde la medicina antroposófica, otras de las medicinas, otras de las grandes. Pero claro, en este país, que todavía no ha llegado a Europa a nivel médico, pues a veces se difama. Y yo llevo 40 años trabajando con el ayuno, llevo 25 años trabajando con la medicina antroposófica y sé lo que funciona. Ahora sale mi parte guerrera. El ayuno, si el ayuno fuera tan peligroso, el ser humano hubiera desaparecido de la tierra, porque mira que ha habido épocas de hambrunas. Ahora no. Los que vivís en Madrid, las que vivís en Madrid, en cualquier momento, 24 horas, tenéis un hipermercado cerca para comprar cualquier cosa en cualquier momento. Pero imaginaros hace 5 siglos. Y en la cosecha había ido mal. ¿Qué hacía vuestro cuerpo? Pues vivir de las propias reservas. En el ayuno no se deja de comer. El cuerpo come a plato puesto, come de sus propias reservas. Y además come de los 4 elementos de la naturaleza.
porque durante el ayuno el cuerpo tiene contacto con la tierra, tiene contacto con el agua que ingerimos, tiene contacto con el aire, con el prana, con el ki, con el chi, con el orgón, con el elan vital, con el arqueus, los diferentes nombres que se le ha dado a la energía vital del aire. Y además tenemos contacto con la luz. En el futuro yo soy de la opinión que los médicos trabajaremos con la luz. Y es hacia la luz donde tenemos que tender en el proceso de curación. Está demostrado, pero ya hace más de 100 años, que el comer menos prolonga la vida. O aunque no prolongue la vida, desde luego si no comes, si ayunas, se te va a hacer larga. Empezaron con ratones de laboratorio y vieron que aquellos que restringían la dieta calórica vivían mucho más que aquellos que comían lo que querían. Y hoy en día se ha visto que aquellos que consumen la comida en 6 o 8 horas y hacen 16 o 18 horas de no comer, estoy hablando de ayuno intermitente, viven más y viven en más salud. Durante muchos años nos han dicho que hay que comer 5 o 7 veces y que hay que desayunar fuerte. Falso. Cuando yo era niño, me levantaba por las mañanas y yo no tenía ganas de desayunar. Mi cuerpo todavía seguía limpiando, seguía desintoxicando. Ahora sé que saltándome el desayuno, como me salto frecuentemente o casi siempre, menos cuando voy de vacaciones con todo incluido. No sé dónde iba ahora no ha hablado el doctor Vizcarra, el que ha hablado es el Carmelín que llevo dentro. Comer en 6-8 horas, de estar 16-18 horas sin comer, para que el cuerpo regenere, para que se vuelvan a formar enzimas digestivas, para que la mucosa digestiva se regenere, para que todo el aparato digestivo vuelva otra vez a punto cero, para volver a digerir lo que vais a comer al día siguiente. De hecho, hay un médico, todavía no he leído el libro, pero sé de qué va, un médico japonés que titula el libro Un día, una comida. Un día, una comida. Y él recomienda hacer una comida y mientras tanto picar un poco de fruta, un poco de ensalada, un zumo, un caldo, una infusión. Si tenéis alguna enfermedad, hacerlo, os va a sorprender. La cuádruple vía del ayuno es desintoxicación corporal, es una vía, equilibrio emocional, descontaminación mental y despertar de la conciencia, búsqueda de la claridad espiritual. Cuando Francisco de Asís, Teresa de Jesús, las grandes místicas hablan del ayuno, es porque ellas sabían que cuando al cuerpo físico no le damos alimento, los cuerpos sutiles, los cuerpos espirituales, los cuerpos superiores empiezan a alimentarse de una energía mucho más sutil que el alimento en forma de comida. Y estoy hablando, entre otras cosas, del amor profundo ante la vida, porque eso alimenta mucho más que un chuletón de kilo, como decimos allá en el norte, ¿no? Y cuando alguien me dice, no, es que para mí el comer es un placer, me quedo mirando y digo, ¿es el placer del comer o es la necesidad de tragar para tapar emociones, angustias, desamores, desencuentros? ¿Comemos por necesidad nutritiva o comemos para tapar las emociones y los vacíos existenciales en los que estamos viviendo? Por eso a mí me gusta decir, y lo digo con mucha frecuencia, llenarnos de vida para que no tengamos que llenarnos de comida. Llenarnos de vida para no tener que llenarnos de comida. El cuerpo cura lo curable en el ayuno. Es una perogrullada, pero es así. El ayuno no cura todo, porque no hay una panacea en la medicina. Pero la curación es inherente al organismo humano cuando yo estoy en armonía con las leyes de la naturaleza y con los procesos cósmicos.
los procesos del sílice y los procesos del calcio en la tierra. Si alguien cultiva la tierra, tenéis que saber que en la península ibérica, en España, del norte al sur, las zonas que están a la izquierda, o sea, hacia Galicia, hacia Portugal, son tierras silíceas. Las tierras que hay del centro hacia la derecha son tierras calcáreas. En medicina antroposófica, siguiendo la tradición y la filosofía perenne de los alquimistas y espagiristas antiguos, sabemos que el sílice tiene conexión con el universo y el calcio materializa aquello que está a punto de ser transformado en la planta o en los seres que viven en esa zona. Fijaros bien que las tierras ácidas están a la izquierda, las tierras más calcáreas están a la derecha. Y no soy un especialista en agricultura biodinámica, pero la agricultura biodinámica, que es la primera de las agriculturas ecológicas, la primera porque fue Rudolf Steiner en 1900 y poco el que dio el primer curso para agricultores, y eso se llamaba agricultura biodinámica. En la agricultura biodinámica no solamente se tiene en cuenta no echar insecticidas, pesticidas, abonos químicos, que está bien, sino además regular. La tierra no es más que el espejo que refleja todos los procesos del universo. Para los antiguos alquimistas y espagiristas vivimos en el mundo sublunar y la luna refleja como en un espejo todas las fuerzas que hay en el universo. Y el comer menos me hace sensible a esas fuerzas. El comer más me ata a la tierra. Y si yo como carne, me ata todavía más a la tierra. En estos tiempos estamos demasiado unidos a lo material, a la tierra, para que sigamos comiendo carne. En este momento necesitamos comer verduras y frutas con todo el agua destilada y todos los colores y las formas que hay en ellas que nos alimentan, porque no solamente nos alimentan las calorías, nos alimenta la forma y nos alimenta el color de lo que estoy ingiriendo. Sobre todo cuando lo hago conscientemente y plenamente en absorber todas las energías y agradeciendo a los grandes agricultores que en este país están luchando tanto para que tengamos alimentos de mayor salud. En honor a ellos, en este momento, mi gran amor y mi gran compañerismo, porque sé que es un país difícil. Es un país difícil para cosas nuevas. Somos un país no conservador, somos un país a veces muy retrógrado, que nos cuesta mucho abrirnos a ideas nuevas. Pero esperemos que desde el universo nos manden ese sílice tan importante que nos haga despertar a esas ideas nuevas tan necesarias en este momento. El ayuno no cura nada. Y ahora diréis, por si he venido yo a escucharte que el ayuno cura y lo que cura, y dices ahora que no cura nada. Es verdad, el ayuno no cura nada, es el cuerpo el que se cura cuando está ayunando. Ante dos elementos, uno el agua y otro el ser humano, el organismo humano, el organismo complejo actuará sobre el más sencillo, no al contrario. Entre dos grandes empresas, un monopolio o una pequeña empresa casera, será el monopolio el que actúe y el que a veces ingiera a la pequeña empresa. En el cuerpo pasa lo mismo, y en el ser humano lo complejo actúa sobre el agua. No me curan los betacarotenos, ni la clorofila, ni la vitamina A, sino me cura el cuerpo recogiendo esa fuerza de los betacarotenos, de la vitamina C o de las fuerzas que hay en la naturaleza. No me cura la fruta, me cura el cuerpo utilizando la fruta, porque siempre actuará el organismo sobre la fruta, no al contrario. Es un descanso fisiológico el ayuno. Es un cerrado por reparaciones. Es una parada técnica. Es un cerrado por inventario, es pasar la ITV, es soltar lastre. Todas esas cosas es el ayuno. Los antiguos alquimistas y espagiristas, los grandes médicos que acompañaban al enfermo
en la humanidad para recuperar su salud si era posible, o para al menos morir en conciencia. Los grandes médicos sabían que el equilibrio en la vida está entre el solve y coagula. Asimila, desasimila, elimina. Ahora llamamos anabolismo y catabolismo y creemos que es mucho más científico, cuando los antiguos estaban hablando de lo mismo cuando hablaban de coagula y del solve. Entonces hay un tiempo para asimilar y hay un tiempo para eliminar. Y los dos son importantes en ese equilibrio. Restaurar sin ir a un restaurante, ese es el ejercicio del ayuno. Restaurar sin ir a un restaurante. Porque en ese momento el cuerpo, que no gasta energía en la digestión, asimilación, absorción de alimentos, centra esa energía, pero a veces aparecen lo que llamamos crisis de desintoxicación. Parece que enfermas. Es curioso. Sabéis que un alcohólico cuando deja el alcohol se siente fatal. Cuando un toxicómano deja la droga se siente fatal. Y estoy hablando desde mi experiencia, porque en el año 1983, 84, 85, en nuestro centro de salud de la Ribera de Navarra, acompañábamos a personas en procesos de desintoxicación de la heroína. Y algunos nos mandaban a alguien que seguramente algunos de vosotros, algunas le conocisteis, se llamaba Enrique de Castro, el cura de Vallecas. Cada vez que me decían, Enrique de Castro te llama, yo temblaba, digo, Dios. Sabía que en 5 días la heroína se limpiaba físicamente. Luego la labor era limpiar emocional, psicológicamente y las relaciones humanas y hacer que no volviera a su sitio. Un pequeño secreto. En aquella época, el año 83, a mí me dijeron que compraron droga en la Puerta del Sol. Y lo voy a dejar ahí. Pero a buen entendedor, no sé por qué lo he dicho, pero lo digo. Quizás no han cambiado tantas las cosas. Entonces, favorece la homeostasis, el equilibrio. En la primera fase hay un consumo, sin intentar hablar mucho de bioquímica, no es el foro donde yo debería de hablar de esto mucho. En 24 o 36 horas la glucosa del cuerpo desaparece, el cuerpo empieza a consumir cuerpos cetónicos, las grasas, consume un poco de proteína y finalmente hay un ahorro proteico, o sea, proteína se pierde poco en un ayuno largo. Y en medicina higienista diferenciamos muy bien ayuno de inanición. Ayuno es vivir de las propias reservas. Cuando esas reservas se agotan, aparece la inanición, pero son dos cosas totalmente contrarias. La inanición es perjudicial, el ayuno es terapia magna. Ahí están un poco el consumo de glucosa y de todas sus... ¿Qué es el ayuno? Pues en 1983 yo fui a la Ribera de Navarra, a un pueblo que se llama Buñuel, cerca de Tudela, y aprendí que allí los navarros decían que cuando alguien está enfermo lo único que necesita es caldico y quietud. Y dije, estos son higienistas. Entre calderete y calderete de patatas con carne que se comían en fiestas, ¿no? Pero caldico y quietud, no comer, ¿eh? Bueno, de alguna manera, incluso en Navarra, que es donde yo más trabajo en la mayor parte del año, saber que hasta el equipo de fútbol de Navarra habla de salud. Muchos no sabréis, pero ahora vais a saber una palabra en euskera, en vasco. Osasuna significa salud. Y este año tiene más salud porque han subido a primera. Osasuna significa completarme. Osasuna significa ser todavía lo que no he llegado a ser. Eso es Osasuna. Nuestras células se van contaminando. Yo me acuerdo de pequeño, yo tenía una pequeña pecera en casa con aquellos peces rojos, pero aquellos iban perdiendo vitalidad. Y de repente mi madre
decía hay que cambiar el agua de la pecera. Y aquellos peces que se estaban desvitalizando, cambiábamos el agua nueva y de repente empezaban, y digo, ¿qué ha pasado aquí? Yo entonces no sabía, ahora sí lo sé, hay que cambiar el agua de la pecera, hay que limpiar los tóxicos, los ácidos, los contaminantes del medio extracelular para que las células vuelvan a saltar de alegría y vuelvan a curarse. Cambiar la pecera al agua, cambiar el agua de la pecera, mejor dicho, es proceso del ayuno. No comemos de las reservas y lo que os decía antes, no morimos de inanición sino de sobrealimentación. Y los tejidos se utilizan en orden inverso cuando estamos ayunando. Me están diciendo allí que tengo que parar. Los alimentos en la convalescencia fortalecen, en la enfermedad debilitan. Y termino con 3-4 diapositivas. Esto es Walter Longo, Walter con V, Longo, apellido. Él demuestra que con el ayuno las células madre, células totipotenciales en la médula ósea, que luego se convierten en cualquiera de las células del cuerpo, aumentan en cantidad. El ayuno regenera las células madre. Y él hace estudios donde muchas enfermedades crónicas mejoran con el ayuno. Walter Longo, para que luego digan que no hay pruebas científicas que aboguen por una medicina más de acorde con las leyes de la naturaleza. Hay, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. En el ayuno se termina la descomposición intestinal y se regenera el que últimamente se ha dado en llamar el órgano oculto, la microbiota, que pesa ni más ni menos 2,5 kilos. O sea, tenéis 10 veces más bacterias en vuestro cuerpo que células. Las bacterias son necesarias para la vida. Restablecer la bioquímica y desintegrar, absorber tumores, incluso cánceres. Por eso Walter Longo recomienda hacer quimio y mientras se está haciendo quimio, el día anterior, el día de la quimio y el día después hacer un ayuno o un semiayuno. Porque él muestra y demuestra que la quimio hace más efecto en ese sentido, pero lo que verdaderamente es que el ayuno protege a las células sanas de los efectos perjudiciales de la quimio. Y hay una autólisis, apoptosis, o lo que se llama autofagia. Vosotros no sabréis, como mucho hay 1 o 2, 3 personas que sabéis a quién le dieron premio Nobel de Medicina en el 2016. Si le hubieran dado un gran medicamento, hubierais conocido, pero le dieron a Yoshinori Ohsumi, que él, aunque la autofagia se conocía de antes, hizo estudios de la autofagia. ¿Qué es la autofagia? Cuando el cuerpo no come desde el exterior, empieza a consumir sus propias reservas, orgánulos celulares, moléculas mal plegadas, y empieza a reciclar. Ahora que estamos totalmente inmersos en el reciclaje exterior, esto es lo que hace el cuerpo en lo que se llamó autofagia, que fue por lo que Yoshinori Ohsumi ganó el premio Nobel de Medicina. Yoshinori Ohsumi descubre que la autofagia, que es ese proceso de reciclaje que hay en el cuerpo, se pone en marcha especialmente con el ayuno. Y tanto Walter Longo como Yoshinori Ohsumi descubren que el ayuno es súper eficaz en el proceso de curación. Walter Longo dice que el ayuno protege contra los ataques tóxicos derivados de los medicamentos anticáncer. El ayuno incrementa la autofagia, incrementa la capacidad de autorreciclaje de mi propio organismo. Todo eso lo hace el ayuno. Gracias.